México ha tenido una tasa de crecimiento decepcionante en los últimos 30 años, una tasa promedio de 2% que todos los gobiernos cuando están en la oposición dicen que pueden mejorar. ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Claramente una desaceleración, pero ¿cuáles son sus características y qué podemos esperar? Vamos a preguntarle a una de las mentes económicas más lúcidas y brillantes de nuestro país, al doctor Luis de la Calle, director general y socio fundador de la firma de la Calle Madrazo Mancera SC. Luis, gracias por estar con nosotros. Encantado, aquí en la Sergio. entrevista. Para empezar, nos dijeron que con el cambio de gobierno iba a haber una tasa de crecimiento simple y sencillamente porque se acababa con la corrupción. Lo que hemos visto en los 2 primeros trimestres de este 2019 no es eso, una ligera contracción según ya las cifras del INEGI en el primer trimestre, un ligerísimo crecimiento de 0.1% en el segundo trimestre o de 0.05% si soy más preciso. ¿Es normal? Sabemos todos que hay una desaceleración al principio del sexenio. ¿Estamos viendo simple y sencillamente más de lo mismo? Es normal, pero no es positivo. O sea, el hecho que México se frene cada sexenio es una anomalía mexicana que no debía existir. Que no pasa en otros países Que no del pasa mundo. en muchos países del mundo, ¿no? En México es muy dependiente el ciclo de gasto público del cambio de gobierno. Y cada cambio de gobierno hay una desaceleración. Pero esta desaceleración es más profunda de la que se obtuvo en los otros gobiernos, excepción hecha quizá del gobierno de Cedillo, cuando tuvimos una crisis muy grande en 1995. Ahora, ¿qué tanto es responsabilidad del gobierno? Vemos que ha habido una contracción del gasto gubernamental. ¿Es esa la razón? La razón fundamental del poco crecimiento es que está bajando la inversión y hay poco gasto del gobierno. ¿Inversión pública y privada? Inversión nada más? pública y privada. ¿Qué tanto está bajando la inversión? Desde el mes de noviembre hemos tenido todos los meses cifras negativas en materia de inversión. Recientemente el INEGI acaba de publicar los números para el mes de mayo y fueron también negativos. Y son negativos para infraestructura y para maquinaria y equipo. Entonces no solamente no se está invirtiendo en la infraestructura que permite el crecimiento del futuro, sino tampoco en la capacidad instalada que permite luego exportar o luego vender y luego crecer. Bueno, incluso en construcción veía yo una cifra en el reporte del INEGI que la construcción ha tenido una caída pues todavía mayor que la de la inversión fija bruta total. ¿Nos debe preocupar? Sí, porque la construcción obviamente es muy importante en términos de creación de empleo y es un reflejo de que se está invirtiendo. La razón por la que se cayó la inversión, además de la cancelación del aeropuerto, que fue muy importante no solamente por el volumen, el número de empleos, el monto de la inversión, sino por la señal que se mandó y después por la cancelación, clausura de un número muy importante de construcciones, sobre todo en la Ciudad de México. Dice el gobierno que vienen nuevas obras, que viene la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y que esto pues debería reactivar el sector. ¿Qué opinas? Marginalmente. Esas inversiones no son suficientemente grandes para realmente influir en el ritmo de crecimiento del país. Pueden ayudar regionalmente donde lo están haciendo, en el sentido de generar empleos ligados a la construcción. Habría que hacerse la pregunta si esas inversiones son rentables y se deben hacer. Pero, digamos, desde el punto de vista de impulsar la demanda agregada en el corto plazo por esas inversiones, no son suficientemente grandes. ¿Cómo está el entorno internacional? Es preocupante, vemos una desaceleración de la economía global, pero Estados Unidos parece que no le importa y es en realidad nuestro principal socio comercial. Bueno, no solamente eso, yo creo que en México debemos estar preocupados por el hecho de que la economía está creciendo menos de lo que debe crecer y de que no nos estemos preparando para la desaceleración internacional que ahí viene. No sabemos exactamente cuándo ni de qué tamaño, pero queda claro que la expansión de la economía mundial en los últimos 10 años después de la crisis 2009 no va a seguir siempre. Entonces, si México tiene problemas hoy por no estar creciendo, los tendremos más cuando el mundo no crezca y lo que hemos visto en los últimos días en materia de volatilidad de los mercados es, digamos, una pequeña indicación de que los problemas se pueden venir. ¿Puede considerarse que si bien se cancela el aeropuerto de Texcoco, pues que esto se compensa con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía o la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía? No son sustitutos. Son dos modelos muy distintos de desarrollo. Tener dos aeropuertos relativamente medianos, Santa Lucía y Benito Juárez,
que además no pueden coexistir al 100% por razones del espacio aéreo, no es sustituto de tener un gran aeropuerto internacional de tamaño mundial cerca de la Ciudad de México. Entonces, no son comparables. ¿Te preocupa que se busque inundar la zona del aeropuerto de Texcoco para que ya no sea posible en el futuro tener un aeropuerto ahí? La mejor manera de inundar el vaso de Texcoco es precisamente tener un aeropuerto que permita sufragar el costo de la inundación y el manejo del hidráulico del lugar. Efectivamente sería muy bueno inundar porque eso permite la estabilidad hídrica de la cuenca de México, pero financieramente eso es posible solamente si hay un aeropuerto que lo sostenga. Veía un artículo que me preocupó de Vanessa Rubio, que fue subsecretaria de Hacienda, hablando de que se va a tomar el Fondo de Estabilización para compensar el gasto público. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el gobierno obviamente está preocupado por la falta de crecimiento, por eso el secretario de Hacienda anunció recientemente un programa de estímulo de 485,000 millones de pesos. Eso implica, si el presidente dice que el subejercicio es un ahorro, pues un programa de estímulo es un desahorro, que te genera un déficit y un incremento en la deuda. Para que este programa no se vea en los números de deuda, el gobierno va a apelar al Fondo de Estabilización para que no parezca que se está endeudando y cayendo en un déficit. Entonces es un poco jugar con las cifras, porque en el fondo, desde el punto de vista económico, utilizar un activo es exactamente el equivalente de endeudarse. Entonces, ¿Y tenía sentido tener un fondo de estabilización tan grande? Sí. No, no es muy grande. No. De hecho, son 300,000 millones. Se van a gastar 130,000 millones, que es más o menos la mitad. El punto es que México no tiene un fondo de estabilización muy grande porque nunca hemos tenido, digamos, los ahorros de los recursos de la explotación petrolera. No los hemos guardado porque siempre los gastamos en gasto corriente. Entonces, una de las debilidades de la economía mexicana es precisamente que no tenemos fondos de inversión reservados de largo plazo. El presidente ha tenido una serie de reuniones con dirigentes del sector privado, las principales empresas de nuestro país, también empresas del extranjero. De todas tiene compromisos para invertir más. ¿Por qué no estamos viendo un aumento en la inversión? Bueno, son promesas de inversión y seguramente hay empresas que están invirtiendo, pero en el agregado no se está invirtiendo y mucho no se está invirtiendo porque el que no puede invertir es el pequeño y mediano empresario, ese no lo recibe el presidente de la República. ¿Y qué tan importante es la inversión del pequeño y mediano empresario? Muy importante, representa probablemente el 60-65% de la inversión total, ¿no? ¿Qué habría que hacer en este momento si quisiéramos reactivar el crecimiento, pero un crecimiento sano, no tampoco un crecimiento a base de billetazos? Yo creo que hay que darse cuenta de dónde estamos parados con respecto al mundo. El mundo está muy complicado, hay problemas en China, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en Brasil, en Argentina. Y en México los problemas son autoinfligidos. Si no generamos en México un entorno de incertidumbre, podemos convertirnos en un imán de la inversión. Y si cambiamos las perspectivas, vamos a provocar una expectativa de revaluación del peso, lo que va a permitir bajar la tasa de interés de una manera competitiva y lo que va a permitir mayores flujos de inversión. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo si estuviera asesorando al presidente le diría, señor presidente, reconsidere Texcoco. Eso tiene un alto costo, sin duda, político. Es cierto que el costo de Texcoco no es nada más el económico, sino que hay un costo de imagen que le ha hecho daño a toda la inversión. Es la principal señal que ha impedido que se invierta en México en 2019 es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sin duda. Revertir eso no es fácil, ¿no? Pero luego habrá que decirle al señor presidente, sería muy importante hacer más en el sector energético y no tratar de descansar solamente en que Pemex va a rescatar a México, porque eso no va a suceder. O sea, no hay suficientes recursos del Estado para que Pemex sea un motor de crecimiento de la economía, pero en cambio sí hay suficientes oportunidades para que el Estado y los privados no se tienen que escoger entre Pemex y Exxon o British Petroleum. Pueden todos Shell. invertir al mismo tiempo Todos pueden en diferentes invertir lugares. al mismo lugares y a veces conjuntamente. Entonces, reactivar eso, resolver los grandes pendientes, los grandes proyectos que están atorados por movimientos sociales, por juicios. Los gasoductos, por ejemplo. Entre otros, ¿no? Y después dar una señal de certidumbre a la inversión. Yo creo que eso también implica un cambio en el discurso político del presidente. O sea, no basta solamente reunirse con los grandes empresarios, sino mostrar al mundo que México está abierto. Ahora que, por ejemplo, China tiene un problema muy serio con Estados Unidos en materia de tensiones comerciales, México es el mejor
país para diversificar el riesgo chino. Pero ese argumento hay que ir a hacerlo. Hay que venderlo en G20, el presidente no fue, en los grandes foros de inversión de todo el mundo, donde México está hoy en día ausente. Y digamos, oye, ahora que están estas fricciones, en México podemos tener una isla de estabilidad, de atractivo a la inversión, y sustituir a China en Estados Unidos y sustituir a Estados Unidos en China. Esto es algo que está sucediendo ya, pero que el gobierno puede acelerar con una política mucho más ambiciosa. ¿Cómo ves la posibilidad de que Pemex pierda su grado de inversión? La secretaria de Energía dice que eso es absurdo, porque por primera vez en mucho tiempo se está invirtiendo en Pemex. Bueno, es que el grado de inversión se puede perder porque se está invirtiendo en algo que probablemente no genere utilidades, ¿no? Pemex tiene un nivel de endeudamiento muy grande, y la única manera de disminuir ese nivel de endeudamiento es hacer a Pemex una empresa competitiva. Eso implica una reducción de costos muy significativa, cosa que Pemex no ha logrado hacer, y significa dedicarse a las áreas de Pemex que son altamente rentables, que están en aguas arriba, en la exploración y explotación de yacimientos petroleros, no en el transporte, no en la refinación y no en la distribución de productos energéticos. ¿Qué opinas del fracking? El fracking en México es una cosa que hay que hacer, hacerla ambientalmente de una manera responsable, obviamente, pero... ¿Puede haber fracking ambientalmente responsable? Sí, claro, por supuesto que puede haberlo. Lo hay en Estados Unidos, ¿no? Lo hay en Estados Unidos, o sea, las técnicas han ido mejorando mucho. México es muy rico en gas de esquisto, también en petróleo de esquisto. Y es un petróleo que podemos sacar y que podemos... siempre nos estamos quejando de que somos grandes importadores de gas. En México tenemos cantidades, yacimientos muy grandes de gas que no hemos querido sacar. ¿Cómo ves las perspectivas para los próximos 2 o 3 años? Complicadas. Yo sería cautelosamente pesimista. Cautelosamente pesimista. ¿Que ya no vamos a alcanzar el 4%? ¿Piensas que no vamos a llegar ni al 2%? México puede crecer al 4%, incluso más. En México tenemos estados, unos 12, que en los últimos 25 años han crecido constantemente arriba de 4%. Con el mismo régimen jurídico, con los mismos mexicanos, con los mismos partidos políticos. No hay lecciones que pudiéramos derivar de esos estados, del éxito de esos estados, para llevarlos a otros. El problema es que todos ellos son exportadores. Y si la economía de Estados Unidos se desacelera, como se va a desacelerar en algún momento, entonces si esos estados no crecen al 4, el país va a crecer mucho menos de 2. Vamos a empezar a extrañar el 2.5% que tuvimos en el pasado. Luis de la Calle, gracias por esta conversación, gracias por ayudarnos a entender el momento económico de nuestro país. Encantado, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.